Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 11 al 17 de octubre y tiene por título: Fortalezcamos nuestra fe en el Creador. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué sabe usted sobre el Creador? Que tiene hermosas cualidades y que desea que los seres humanos vivamos en la tierra hecha un paraíso. Y tal como dice Hechos 17:27. A pesar de tener su morada en los cielos, no está muy lejos de nosotros. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué piensan algunas personas de quienes tienen fe en un Creador? Algunas personas piensan que la vida surgió por casualidad y que después fue evolucionando lentamente hasta existir seres más complejos, como, por ejemplo, los seres humanos. Y debido a que ellos poseen estudios superiores, piensan que la ciencia ha demostrado que la Biblia se equivoca y que los que creen en un Creador son ignorantes, incultos o ingenuos. Veamos la pregunta número 3. ¿Por qué es importante que cada uno fortalezca su fe? Porque de eso dependerá el efecto que pueda tener en nosotros las opiniones de algunas personas influyentes. Una fe fuerte impedirá que nos hagan dudar de que Jehová es nuestro Creador, como muestra Colosenses 2:8. No nos dejaremos engañar por las filosofías y razonamientos falsos y vacíos de quienes enseñan que lo que la Biblia dice es mentira. Vamos a pasar al primer subtítulo. Porque muchas personas no tienen fe en un Creador. Veamos la pregunta número 4. Según Hebreos 11:1. ¿En qué se basa la fe verdadera? Hebreos 11:1 muestra que la fe verdadera se basa en pruebas convincentes. Es decir, no es ciega o irracional. Como dijo un bioquímico que se hizo testigo, no pasa por alto los descubrimientos de la ciencia. Veamos la pregunta número 5. ¿Por qué creen muchas personas que Dios no creó a todos los seres vivos? Porque nunca han analizado por sí mismas las pruebas. Por ejemplo, Robert, que ahora es testigo de Jehová, dice: como en la escuela nunca se hablaba de la creación, di por sentado que no era verdad. No fue sino hasta que cumplí los 22 años que hablé con los testigos de Jehová y mostraron los argumentos lógicos y convincentes que da la Biblia a favor de la creación. Veamos la pregunta número 6. ¿Por qué niegan la existencia de un Creador algunas personas? Porque dicen que solo creen en lo que pueden ver. Pero lo cierto es que si creen en cosas que no pueden ver, como la ley de la gravedad, y lo hacen por las pruebas que existen. Lo mismo pasa con Dios. Hay suficientes pruebas para creer en Él, solo hay que dedicar tiempo y esfuerzo para analizar esas pruebas. Los que no están dispuestos prefieren afirmar que no existe. Veamos la pregunta número 7. ¿Cómo sabemos que no todas las personas con estudios superiores niegan que Dios creara el universo?
Lo sabemos porque muchos científicos han llegado a conocer y amar a Jehová. Y la nota nos menciona que en nuestras publicaciones podemos encontrar los comentarios de más de 60 científicos y personas con estudios superiores que tienen fe en la existencia de Dios. Vamos a pasar al segundo subtítulo: cómo fortalecer nuestra fe en el Creador. Veamos la pregunta número 8 y 9, parte A. ¿Qué pregunta analizaremos ahora? Analizaremos la pregunta: ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en el Creador? Veamos la pregunta número 8 y 9, parte B. ¿Cómo nos ayudará a estudiar la creación? Cuando observamos con atención a los animales, las plantas y las estrellas, fortalecemos nuestra fe en el Creador, pues nos convenceremos de que no pudieron existir por casualidad, de allí la importancia de hacer el esfuerzo de leerlos. Incluso podemos ver en nuestro sitio web jw.org los hermosos videos sobre la creación que se presentaron en las últimas asambleas regionales. Veamos la pregunta número 10. Ponga un ejemplo que demuestre que existe un creador. Como ejemplo, tenemos el sol. Este no solo da la luz y calor necesarios para la vida, sino que también emite rayos ultravioletas que son dañinos. Sin embargo, gracias a la capa de ozono que rodea la Tierra, no nos perjudica. Cuando la intensidad de los rayos ultravioleta aumenta, la cantidad de ozono también aumenta. Tan solo eso muestra la existencia de un ser superior que nos cuida y ama. Veamos la pregunta número 11. ¿Dónde hallaremos datos sobre la creación que fortalecerán nuestra fe? Índice de las publicaciones, Watchtower, y en jw.org hallaremos muchos datos sobre la creación que fortalecerán nuestra fe. Tal vez podríamos empezar con los artículos y en los videos de la sección. ¿Lo diseñó alguien? Veamos la pregunta número 12. ¿En qué cosas debemos fijarnos cuando estudiamos la Biblia? Debemos fijarnos en la exactitud con que la presenta los sucesos históricos, en sus profecías y en su armonía interna. Esto fortalecerá nuestra fe en que un Creador sabio y cariñoso nos hizo y en que inspiró la Biblia. Veamos la pregunta número 13. Mencione un ejemplo que muestre la sabiduría de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia advirtió hace mucho tiempo que amar el dinero nos perjudica y causa muchos dolores. En este sentido, el libro La epidemia del narcisismo dice: los materialistas son menos felices y están más deprimidos. La gente que únicamente aspira a tener más dinero padece una peor salud, mostrando la sabiduría de nuestro Creador. Veamos la pregunta número 14. ¿Qué aprenderemos sobre Jehová al estudiar la Biblia? Al ir estudiando la Biblia, descubriremos las cualidades de Jehová, las mismas cualidades que se ven reflejadas en la creación. Conocerlas nos convencerá de que Jehová es una persona real, y mientras más lo conozcamos, más tendremos fe en él. Más lo amaremos y seremos mejores amigos suyos. Veamos la pregunta número 15. ¿Cómo nos ayudará a hablar con otras personas de nuestra fe en Dios?
Cuando hablamos de nuestras creencias, nuestra fe se fortalece. Y si alguien nos pregunta algo que desconocemos, el hecho de investigar más sobre el tema hará que nuestra fe se fortalezca. Como resultado, no nos afectarán las afirmaciones falsas de los supuestos sabios e intelectuales que niegan la existencia de un creador. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Mantengamos fuerte nuestra fe. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué puede pasar si no seguimos fortaleciendo y cuidando nuestra fe? Si no la fortalecemos, ésta se debilitará, ya que la fe se basa en pruebas de realidades que no se ven, y lo que no se ve se olvida con facilidad. Por eso, Pablo llamó a la falta de fe el pecado que fácilmente nos enreda. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué nos ayudará a mantener fuerte nuestra fe? Primero, pedirle a menudo a Jehová su Espíritu Santo, pues la fe es una cualidad que cultivamos con la ayuda del Espíritu Santo. Así que haremos bien en seguir pidiéndole a Jehová su Espíritu, y Él nos lo dará. Y hasta podemos ser directos y pedirle lo mismo que los apóstoles, quienes pidieron, danos más fe. Veamos la pregunta número 18. Según Salmo 1, 2 y 3. ¿Qué honor tan grande tenemos? Tenemos el honor de tener la Biblia, entera o en parte. Cuando ese salmo se escribió, pocos israelitas tenían una copia completa de la ley de Dios. Solo los reyes y los sacerdotes podían conseguir copias. Y cada 7 años, el resto se reunía para escuchar la lectura de la ley de Dios. Tenerla hoy con tanta facilidad es un gran honor. Veamos la pregunta número 19. ¿Qué tenemos que hacer para mantener fuerte nuestra fe? Tenemos que leerla con regularidad. No podemos darnos el lujo de dejar el estudio personal a la casualidad. Para cuando nos parece que tenemos tiempo, si seguimos un horario regular de estudio, mantendremos fuerte nuestra fe. Veamos la pregunta número 20. ¿Qué debemos estar decididos a hacer? Debemos estar decididos a fortalecer nuestra fe y ayudar a tantas personas como sea posible a tener fe en nuestro Creador. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿qué es la fe y qué no es? La fe, como muestra Hebreos 11:1, es creer en algo que no se ve. Por las pruebas convincentes que se tienen, no es una cualidad ciega e irracional que contradice incluso a la ciencia. La segunda pregunta es: ¿de qué maneras podemos fortalecer nuestra fe en el Creador? Estudiar la creación mediante nuestro sitio web, usar en las herramientas que fortalecen nuestra fe, como libros, revistas, videos, etc. Y estudiar la palabra de Dios más a fondo para conocer la personalidad de Jehová y hablar con otros sobre nuestra fe en Dios. La tercera pregunta es: ¿cómo podemos mantener fuerte nuestra fe? Pidiendo a Jehová Espíritu Santo o pidiéndole más fe y estudiando con regularidad la palabra de Dios. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana
con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.